días, buenas tardes, buenas noches, soy Yajara Pintado y hablaremos sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, conociendo a Hidalgo como aquel personaje de origen noble. Esta es una obra escrita por Miguel de Cervantes, por ello empezaremos con una breve bibliografía del mismo. No sin antes recalcar un pequeño consejo de nuestro querido Don Quijote. El Quijote asegura que el caballero debe estar enamorado y encomendarse a su dama, porque el caballero sin dama es como un árbol sin hojas ni fruto, y un cuerpo sin alma. ¿Y cuánta razón tiene? Ahora sí, la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. Nació en 1547 en Alcalá de Henares, en Madrid. Padres Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. En 1571 participa en la batalla de Lepanto, donde resultó herido y perdió el movimiento de la mano izquierda, apodado así el Manco de Lepanto. En 1585 escribió La Galeta. En 1604 se trasladó a Valladolid y en 1605 publicó la primera parte de El Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Murió el 22 de abril de 1616. Ahora compartiré algunos datos interesantes que pude destacar de esta obra. Por si no lo sabían, la edad del Quijote era 50 años, su nombre real era Quijano, ya que así lo llamó aquel vecino que lo rescató de un ataque. El nombre completo de su amada era Dulcinea del Toboso, en algún lugar de la Mancha, como dice Quijote. Y Sancho era un labrador vecino suyo. Sancho siguió a Quijote porque Quijote le prometió hacerlo gobernante de alguna ínsula que pudiera conquistar. La palabra ínsula es un latinismo que Cervantes utilizaba para referirse a isla, el cual se usaba frecuentemente en los libros de caballería, para designar un lugar donde los caballeros ejercían su gobierno. Ahora les presento a nuestro querido Quijote de la Mancha, seguido de su siempre fiel Sancho. Este hombre me pareció muy admirable. Siempre habla de su dulce Dulcinea, mantiene los valores y muy fiel a sus leyes caballerescas, las cuales les resumiré un poco más adelante. Este hombre sería capaz de renunciar hasta de sus libros de caballería que le encantan tanto solo por estar con Dulcinea, aunque dudo que los necesite. Él sabe todo de caballería, las vidas de los caballeros, sus leyes, sus tormentos, su felicidad, sus recompensas, todo acerca del tema. Adoro la forma con la que se refiere Quijote a Dulcinea, describiéndola de una forma tan bella, con sus cabellos de oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas son sus dientes, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura. Adoro cómo habla de ella. ¿Recuerdan lo mencionado anteriormente sobre que el hombre sería capaz de renunciar a sus libros? Esta escena representa al cura, al barbero y a los acompañantes del Quijote en su casa, tomando sus libros, examinándolos. Bueno, claramente el cura tiene que examinarlos porque él es el representante de Dios en la tierra y tiene que juzgar su validez según su contenido. Y al parecer sí conoce al autor. Y me parece una escena bastante desagradable debido a que ellos conocían la importancia que tenían aquellos libros para el Quijote y aprovecharon que él estaba descansando, invadieron su espacio y arrojaron lo que más le importaba. Pero bueno, prefiero darles el beneficio de la duda y pensar que lo hacían por el bien de Quijote. Seguidamente realizaré mi comentario sobre algunos temas que me parecieron interesantes dentro de la obra. Claramente Dulcinea es la motivación del Quijote para hacer todas sus obras caballerescas. Adora derrotar a sus enemigos y mandarlos a rendirle cuenta a su amada Dulcinea. El objetivo de Quijote es, según sus palabras, defender a los flacos y menesterosos, que menesteroso sería como una persona de bajos recursos, según tengo entendido. A mí me pareció el Quijote un personaje tan puro porque era tan fiel a las enseñanzas de sus libros y cómo debería ser un caballero, nunca quejarse, defendía sus ideales a toda costa. Creo que él deseaba tanto crear una realidad donde él fuera un caballero que
gracias a su actitud, los demás lo trataban como tal, o bueno, al menos la mayoría. Hasta tal punto de que él mismo pidió a alguien que le hiciera caballero, aunque no podía otorgarle ese título, pero para él fue suficiente. En su imaginación sabía que todo eso era real y que estaba en un hermoso castillo siendo proclamado un caballero. La gloria de la batalla. Podría decirse que nuestro querido Quijote no tenía la edad para de enfrentamientos, pero bueno, eso no le impidió blandirse de su espada y derrotar a uno o dos enemigos y salvar a aquel chico que estaba siendo torturado por su dueño. Bueno, topemos un poco los privilegios de los caballeros andantes, según Quijote. Según el Quijote, los caballeros andantes debían ser acogidos por los pobladores de las ciudades o los lugares donde ellos pasaran. Además, me parecía gracioso que, según él, los caballeros no tenían que llevar monedas ni nada parecido, es decir, dinero, porque todo se debía ser ofrecido por las personas por donde ellos cruzaran. Y eso me pareció bastante interesante. Sería eso como una pequeña paga por proteger a los ciudadanos donde eran caballeros. Bueno, después de aquel comentario me gustaría analizar algunas cosas. Bueno, a mi parecer Sancho se mostró demasiado avaricioso, pero ¿por qué será eso? Era tan simple la vida que tenía, que tuvo que abandonar a su familia para buscar la gloria. Bueno, aunque sí debía reconocer que se mostró bastante leal al Quijote, aunque propio de algún avaricioso se mostró ser algo holgazán. Y creo que se estaba aprovechando de que iba con nuestro querido Don Hidalgo, se mostraba como caballero, se comportaba como caballero y por ende era tratado como tal. Entonces él recibía el reconocimiento que Don Quijote llevaba por acompañarlo, además de comida sin paga, lugar donde resguardarse y bebida. Y claro, muchas aventuras. Bueno, seguidamente me gustaría hablar de la fuerza de la imaginación de Don Quijote, pues él creó su propia historia, pues creía que su enemigo Frestón fue el que se deshizo de sus libros y que el sabio Frestón creó aquellos gigantes que eran molinos de viento. Ay, Quijote, su imaginación no tenía límites. Un día estaba en un castillo, al siguiente en búsqueda de una aventura, y aunque a veces resultaba vencedor y a veces no, siempre siguió adelante y fiel a sus ideales de caballería. Don Quijote era dotado de una caballería verbal. Bueno, a mi parecer, esta caballería verbal, como yo la denomino, es esa forma de expresarse. Pues siempre hablaba de caballeros, de cómo debe comportarse un caballero, de las virtudes de un caballero y cómo los demás deben tratarlo como tal. Era un caballero absoluto. El sentido de la vida de Don Quijote era ser un caballero que estuviera en búsqueda de enemigos, y era tal su devoción que creó a su hermosa dama, pues él era ferviente defensor de que un caballero sin una dama a quien encomendarse no era un caballero. Y esto me pareció bastante hermoso, pues resalta la importancia de la mujer como motivación, les daba un hogar, que les daba seguridad, que les daba todo lo que una persona necesita. Y Don Quijote amaba tanto a su Dulcinea, la respetaba tanto, que hablaba también de ella a otras personas. Siempre estaba encomendándose a ella y siempre pensaba encomendarse a ella antes de una batalla, durante una batalla o cuando supiera que tal vez podría no volver a levantarse. Otro comentario que me gustaría hacer sobre este libro es que se resaltaba mucho la importancia de la lealtad, pues Don Quijote era tan leal a Dulcinea que era capaz de morir en batalla por ella. Bueno, y una pregunta que me surgió es, ¿cuál es el antagonista de la historia? Bueno, según nuestro querido Quijote, es el sabio Frestón, que se llevó sus libros y mandó a aquellos gigantes. Pero en realidad creo que el antagonista va apareciendo a medida que va la historia, va cambiando, no es un absoluto, entonces no habría un antagonista específico.
Bueno, al menos no en la realidad. En nuestro querido Quijote es diferente. Algo que pude observar es la importancia de procurar los escritos, ya que hubo una parte donde la historia se tuvo que cortar porque en el momento de relatar la historia se perdieron algunos escritos, pero aquel que la redactó luego los encontró y tuvo que traducirlos, pero los encontró por casualidad, puesto que un joven se los vendió y el joven no sabía lo que tenía en sus manos. Y bueno, esa es la importancia de recopilar aquellos escritos, resguardarlos, pues sin ellos no podríamos conocer aquella historia sobre el enfrentamiento de Quijote con aquel individuo, hubiera quedado a medias y nos hubiera conocido al final. Algunos análisis que me gustaría hacer además es sobre la historia de Marcela, de cual era considerada la pastora homicida, porque provocó la muerte de aquel pastor Grisóstomo, que en realidad la amaba tanto que cuando los rechazó, por lo que tengo entendido, él obtuvo la muerte. De esta forma, haciendo una pequeña advertencia que cuando el amor llega a tales límites puede llegar a ser peligroso, aunque ella en realidad nunca le dio esperanzas a nadie, y es un poco ofensivo que la determinen así solo porque en realidad ella no hizo nada, solo fue fiel a sus creencias, no quería estar ni obligarse a estar con nadie, y me pareció bastante admirable por parte de este personaje. Y podríamos analizar si Don Quijote también es igual que el pastor Grisóstomo. El Quijote tiene a su Dulcinea y el pastor Grisóstomo a Marcela. Pero aunque ambos están locos de amor por sus amadas de extrema belleza, a diferencia del pastor, Don Quijote no fue rechazado por su amado Dulcinea, aunque tampoco fue aceptado. Y él seguía con la ilusión de mandar a sus enemigos a que se encomienden a su amada Dulcinea. La religión es muy resaltada dentro de este libro, tal es que el cura decidió que libros son valiosos, lo que me pareció un acto de censura, ya que a su parecer ciertos libros alentaban la locura, como fue en el caso de Don Quijote, pero Don Quijote se volvió loco por demasiada exposición a estos libros, tanto que se volvió un verdadero caballero, pero el conocimiento nunca debería ser censurado, puesto que al cura también le interesaron algunos libros de caballería. Otra parte que resalta el Quijote sobre la religión es la parte donde se menciona que los religiosos con toda paz y sosiego piden al cielo el bien de la tierra, determinando así que las personas que son religiosas siempre van a buscar el bien para las demás personas y son los que cuiden y protegen en nombre de Dios. El mismo Quijote nos expresa que los caballeros son quienes deben acatar las órdenes de los religiosos, siendo así los ministros de Dios en la tierra. Ahora hablemos del romanticismo presente en la obra. Es demasiado notorio, pues cada vez que Don Quijote se refiere a Dulcinea puede demostrarse eso por la forma en que se expresa, como un tipo de odas hacia su querida Dulcinea, y existen párrafos que podrían determinarse así. Podría determinarse como una obra caballeresca romántica, ya que tiene esta enorme influencia. Y bueno, a continuación tenemos las referencias bibliográficas, donde se presentan las páginas que se utilizaron para recolectar información presente en esta breve presentación de mi comentario personal sobre esta obra del Siglo de Oro. Antes de finalizar, me gustaría extender un poco más mi comentario sobre esta obra. Me pareció bastante fácil de leer, bastante interesante, aunque creo que en algunos casos se pudo haber reducido la historia demasiado. Pero bueno, el Quijote me pareció un personaje bastante excéntrico, bastante estructurado, con un fin, un motivo, que aunque era algo flexible, está claramente determinado. La manera es que en esa combinación de prosa y verso que presenta el libro me pareció bastante acorde, puesto que la obra es pura poesía, se expresa de una forma tal que solo podría determinarse así. El Quijote es un verdadero poeta, es un caballero de verdad, puesto que es demasiado honrado, leal
lleno de valores, tan noble, tan preparado. Aunque el personaje de Sancho me pareció bastante de relleno, pues sinceramente él no era mayor ayuda que podría ser la otra persona que pudiera encontrarse. Algo curioso sobre esta historia es que yo antes de leerla creía que Sancho era un producto de la imaginación del Quijote. Ahora me doy cuenta de que no es así, Sancho es real. Y también se aclararon muchas dudas que tuve sobre el origen de Dulcinea, el origen del nombre del Quijote, que él mismo quiso adjuntarse el término de su pueblo, donde él reside, que es de la Mancha, como los buenos caballeros hacen. A ejemplo de un caballero que él conocía. Entonces terminó como de terminarse Don Quijote de la Mancha. Y bueno, agradezco inmensamente su atención. Muchas gracias.